En este episodio estamos viendo muchísimas herramientas para convertirte en un escritor bestseller. Pero esta información no solo te va a llevar a generar muchas ventas con tus libros, también lo vas a poder aplicar en muchas áreas de tu vida. Y una vez generes ese capital, vas a tener que saber qué hacer con ello. Y ahí entra el sponsor oficial de este programa. Mil gracias Trade Republic por seguir apostando por la comunicación y por patrocinar un programa tan bonito como este. Trade Republic es un neobanco alemán con más de 10 millones de clientes en toda Europa y, cuidado, más de 150.000 millones de euros de activos bajo gestión. Eso es una barbaridad. Es un banco muy sólido y completamente regulado. Y ofrece dentro de Europa muchísimas funcionalidades para el ahorro del día a día. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho es su cuenta remunerada. ¿Qué es una cuenta remunerada? Tú pones un capital en esta cuenta, puedes utilizarlo, puedes gastarlo, puedes transferirlo, es decir, no está bloqueado y te están pagando un 2% aproximadamente anual. Eso es una barbaridad porque te está transfiriendo lo mismo que te paga el Banco Central, pero en esa cuenta sin tener que bloquearlo. Y eso es muy bueno porque pocos bancos te ofrecen esta funcionalidad. También te permite tener tu Bizum, recibir tu nómina, apuntarte a suscripciones y una de mis cosas favoritas que tiene es su tarjeta, que cuando la usas te devuelven un 1% de cashback. Es decir, pagas un café y te devuelven el 1% de ese café. Y te dan dos opciones. O bien lo ahorras o bien lo inviertes en alguno de sus fondos y activos que permiten. Al final, un banco es una de las mejores herramientas que podemos tener, es necesaria, tenemos que transferir dinero, hacer compras y necesitamos un buen banco que sea rápido y ágil. En este caso, Trade Republic es muy bueno. ¿Y que tienes otros bancos? Perfecto, yo te recomiendo siempre diversificar y probarlo. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas descargar su aplicación y crearte una cuenta con ellos, o si me estás escuchando en fermiralles.com/banco también vas a poder acceder. Mil gracias Trade Republic por apostar por la comunicación y si quieres seguir apoyando el programa, descarga esta app, haz una cuenta con ellos y empieza a disfrutar estas ventajas. Seguimos con el podcast. ¿Cómo encontramos ese diamante? Porque mucha gente la vemos y vemos que tiene esos diamantes, pero ellos mismos no son capaces de reconocerlo, todavía ven el carbón. Yo era un pésimo estudiante que además cuando se matriculó cambió de carrera 4 veces en 2 años. Y en los pocos meses que estuve en periodismo, el lema que nos daban era: noticia no es que el perro muerda al hombre, noticia es que el hombre muerda al perro. Entonces hay que encontrar siempre el hombre que ha mordido el perro, la rareza, aquello que te sorprende, aquello que te descoloca, ¿no? Y entonces ahí ya empiezas a ganar a la audiencia, cuando empiezas con un detalle friki, con una historia, con una promesa de algo que va a pasar ahí. Entonces eso es muy importante, los inicios, y tú, Fernando, lo sabes muy bien como conferenciante. Según cómo abres, la gente se te va o se queda. Y eso en una novela es importantísimo, en una charla también y en una primera cita. O sea, una primera cita de estas de Tinder, donde tú sueltas un discurso súper aburrido, ya el otro se predispone a marcharse, ¿no? Entonces hay que empezar. Yo siempre digo, cuando hay un autor que tengo que asesorar, por ejemplo, hubo un caso de una persona que por un tema personal muy complicado saltó de un 7º piso de una casa y milagrosamente sobrevivió. ¿De un 7º? Sí, de un 7º piso. ¿Y sobrevivió? Sobrevivió. Wow. Cayó sobre una pierna, perdió una pierna, pero ni siquiera quedó en silla de ruedas y sobrevivió. Y esta persona, que además es maravillosa y da conferencias y todo, quería contar su historia, pero también qué le había llevado a esto, cómo fue su vida después, y me dijo, ¿por dónde debo empezar? Digo, por el salto. Hay que empezar por el salto. En un libro siempre se pone lo más fuerte en la primera página. Entonces ya tienes un público cautivo, que diría Alex Rovira, y a partir de aquí ya veremos si vamos para atrás, si vamos para adelante, pero tú, lo más gordo que tengas, suéltalo de entrada ya. ¿Y cómo podemos encontrar, porque tú también te has encontrado, Valen, muchísimas historias cuando lo has estado editando, tus propias historias en tus biografías? Muchas veces cuando me encuentro con gente tienen vidas extraordinarias, pero lo han normalizado. Entonces entran en una especie de síndrome de impostor extraño de que no consideran que su vida anormal y maravillosa es anormal y maravillosa. Se creen que es lo cotidiano. Entonces, ¿cómo podemos detectar o ayudar a la gente que nos esté viendo o escuchando desde casa a detectar esas rarezas y colocarlas al inicio? Bueno, tú fíjate, yo por ejemplo tengo varios casos. Cuando hice la biografía de Daniel Rojo, por ejemplo, Ostras, sí. El exatracador que estuvo 16 años preso en la Modelo de Barcelona, cuando yo le dije de escribir su biografía, yo le dije, yo no quiero tu vida, yo quiero esos 16 años que estuviste en la prisión. Y él decía, hostia, pero ya he hablado mucho de eso y fue un poco normal. Y lo que acabas de decir, su vida era normal, estamos hablando
de una persona que lo apuñalaron 3 veces dentro de la cárcel, que cogió SIDA, que el 97% de la población reclusa era drogadicta, que el 97% de la población reclusa cogió SIDA, que el 50% murió de SIDA, que tuvo hepatitis C, que tuvo cáncer de páncreas y el tío sigue vivo, ¿sabes? Entonces, lo normal, vaya. Lo normal de cada uno, ¿no? Entonces, hacerle entender a esa persona de decirle, no, lo tuyo no es normal y qué vamos a sacar en esta historia, porque eso es otra cosa también. Cuando hablas de una historia, sobre todo en las biografías, normalmente el protagonista quiere evitar las mejores cosas. Y me ha pasado con mucha gente, no solo con Daniel Rojo, también me pasó con José Elías. Si quieres, luego lo comentamos. Claro, Daniel Rojo tenía un problema, que decía, yo no tengo problemas en hablar de la violencia, yo no tengo problemas de hablar de la drogadicción ni del SIDA. Dice, pero tengo un poquito de tabú con el sexo. Ah, caray. ¿Pero por qué? Dice, no por hablarlo, lo he hablado miles de veces. Dice, pero mis hijos cada vez son más grandes y me da miedo de que cuando lean esto tengan ahí ese impacto, ¿no? Porque él me llegó a contar que en esas celdas que había en la modelo, que eran para una persona y se afinaban 12 en literas de 4, o sea, eran 4, 4 y 4, en un agujero donde solo había un agujero precisamente, valga la redundancia, para defecar y orinar, y 12 personas hacinadas ahí, pues decía que cuando venía uno nuevo a esa celda, el que era el jefe de esa celda decía, nos tienes que masturbar a todos. Ese era el paso de toda la persona que venía nuevo a esa celda, ¿no? Pues claro, esos detalles así, o cómo tenían sexo, porque él te lo dice, nosotros teníamos sexo, pero el sexo era entre hombres. El sexo en la cárcel cambia, el sexo es entre hombres. Y claro, cuando te habla así y te dice que esos datos no los quieres dar, pues hostias, ahí tienes unos datos que dices, hostia, lo tenemos que dar, ¿no? Porque ahí vamos a hacer que la audiencia diga, wow, esto lo quiero conocer, ¿no?